Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, mientras va transitando el tiempo, nosotros vamos dándoles diferentes ofertas. Hoy nos vamos a vincular a la Universidad Mayor de San Andrés y particularmente al doctorado multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo, que ofrece el primer posgrado en nuestro país, en Bolivia, y además acreditado, pero además para mí el mejor del país. Elizabeth Jiménez, muchísimas gracias por la gentileza, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí y compartir con todos ustedes. A ver, hablemos del doctorado. Primero hablemos del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? La gente se pregunta, tanto debate sobre el desarrollo. Claro, la gente regularmente no puede entender el desarrollo. ¿Qué podemos entender por desarrollo? Sí, en realidad es un concepto y un tema que se ha venido desarrollando, valga la reiteración, a lo largo del tiempo, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, y particularmente desde la perspectiva bien economicista, se creía que crecimiento era suficiente. El crecimiento económico, un indicador muy importante de cómo va la economía, cómo anda la sociedad, y pensábamos que crecer era lo importante. Sin embargo, desde hace ya mucho tiempo, diríamos, no sé, 25 años por lo menos, sí, que esta perspectiva ha sido cuestionada significativamente y han surgido varios otros conceptos: desarrollo sostenible, desarrollo con satisfacción de necesidades mínimas, etcétera, etcétera. Pero básicamente, desarrollo tendríamos que entender como un proceso que va mucho más allá del crecimiento y que no necesariamente está estrechamente relacionado al crecimiento. Una economía puede crecer, sí, pero eso no implica que puede desarrollarse. Desarrollarse quiere decir ir mucho más allá, expandir oportunidades, distribuir, asegurarse de que la distribución sea mucho más equitativa de los ingresos, pero también de las oportunidades, asegurarse además que las necesidades están siendo satisfechas no solamente en el presente, pero también se está viendo el futuro, la sostenibilidad de la tierra, de la humanidad y de la vida en el largo plazo. Entonces, no hay un solo concepto de desarrollo, depende desde qué perspectiva lo queramos ver, pero definitivamente una de las conclusiones de todos estos debates de este año, de estos últimos años, es que es un proceso más complejo. Y precisamente para entender este proceso más complejo tenemos que pensarlo desde una perspectiva multidisciplinaria. Porque claro, crecimiento económico siempre era pensado desde la perspectiva económica y hay muchas teorías sobre esto, ¿no? Pero la conclusión es que en realidad para entender un proceso de desarrollo, para poder comprender los desafíos, las oportunidades y las posibilidades que una sociedad como la boliviana tiene de desarrollarse, tenemos que verlo desde una perspectiva más interdisciplinaria, ¿no? Y ese es el centro en realidad del CIDES, ¿no? Es un centro de posgrado multidisciplinario. Ahora, ¿hasta qué punto podemos entender? Lo que pasa es que pareciera que hemos quedado en una ortodoxia de pensar determinados modelos de desarrollo y aplicables linealmente en nuestro país. ¿Es posible pensar en una integralidad de diferentes factores como una visión moderna, como una visión actual de los procesos de desarrollo? En realidad creo que sí hemos avanzado. ¿Sí? O sea, y no lo digo solamente en el país, que también pienso que sí, en los últimos años, pero a nivel del debate, desde la academia, ¿no? Entonces sí se ha cuestionado mucho, ¿no? Y bueno, otra lección aprendida es que no hay una receta para el desarrollo, como no hay una receta para el crecimiento, peor aún para el desarrollo, que es un proceso mucho más complejo, ¿no? Y que eso depende fundamentalmente del contexto, depende de la historia. Hay un economista bien famoso que me gusta citarlo, Douglas North, que nos decía hace tiempo, como hace unos 30 años, decía: la historia cuenta. Y en ese momento no lo habíamos procesado mucho desde las ciencias económicas, y yo soy economista, entonces le hablo desde esa perspectiva. Pero eso es muy importante, porque claro, o sea, no hay una receta, no se puede replicar un modelo de políticas.
algo como se quiso hacer con el famoso consenso de Washington, ¿no? Políticas que se podían aplicar para que, bueno, todos estemos bien, pero básicamente no resultaba así. Algunas cosas resultan en un país, en una economía, otras no, porque responden al contexto histórico, responden al contexto cultural, social de la sociedad. Por eso mismo, vuelvo a enfatizar, no es un tema exclusivamente de recetas económicas, es un tema de entender este proceso complejo de desarrollo, de entender las restricciones que puede tener una economía como la boliviana, que no van a ser las mismas que la economía argentina, definitivamente, ¿no? Claro. Ahora, el CIDES está ofreciendo este doctorado en desarrollo. ¿Bajo qué enfoque? Ya, bueno, nuestro doctorado, y a ver, me permito aquí poner el tríptico, es multidisciplinario en ciencias del desarrollo. Estamos hablando de las ciencias del desarrollo y nuestro enfoque es multidisciplinario. Entonces pensamos que el desarrollo tiene que verse desde varias perspectivas, ¿no? Y lo que hacemos, esta es la 8ª versión de este doctorado, en realidad este es el primer y más antiguo doctorado de Bolivia, por lo que sé, ¿no? Sí. Y en esta versión estamos enfatizando 2 áreas que nos han parecido muy importantes en la actual coyuntura, no solamente boliviana, sino internacional: la economía del desarrollo y la globalización, ¿no? Entonces, en términos de economía del desarrollo, es decir, ofrecemos como 2 especialidades. Los estudiantes en el primer año toman un conjunto de módulos, 5 módulos que son generales para todos, pero en el segundo año ya se dividen en 2 grupos: aquellos que van por la opción de economía del desarrollo o los de la globalización. Ahora, no es que pensemos que estas son las 2 únicas formas de entender desarrollo, pero nos parece que son bien importantes, coyunturales también, porque desde la perspectiva de la economía del desarrollo estamos viendo transiciones económicas, agroindustria, pero también extractivismo, desarrollo sostenible, desigualdades, ¿no? Todo desde esta perspectiva de la economía del desarrollo, ¿no? Y en la otra especialización, globalización, lo que nos interesa es localizar a Bolivia en el actual contexto de la globalización, es decir, cómo se ubica la economía boliviana en el actual contexto de globalización que ha cambiado, incluso después del COVID, ya no es el mismo de antes. Tenemos nuevos actores que han emergido con mucha fuerza de poder político y económico, como es China, como es la India. Nos interesa poder explorar esa literatura y poder situar a la economía boliviana dentro de este contexto, ¿no? Pero también en globalización vemos la forma en que la economía boliviana y algunos actores, en este caso algunos actores del llamado sector informal, han llegado a formar parte del proceso de globalización. Y a ese proceso le llamamos globalización desde abajo. Es decir, no solamente pensamos en la economía del sector formal, los convenios que pueda tener el gobierno boliviano con otros actores internacionales, con otras economías, etcétera, pero también cómo otros sectores se articulan, por ejemplo, a la China de manera bien efectiva y logran entrar en este proceso de globalización. Entonces, son esos 2 énfasis que tomamos en el doctorado. Ahora, ¿a quiénes está dirigido? El doctorado está dirigido a profesionales que, bueno, el requisito es que tienen que tener una maestría, ¿no? O sea, un título de maestría. Y profesionales que tengan fundamentalmente el interés de poder mejorar sus capacidades de investigación, ¿no? Porque un doctorado, nos parece que el principio fundamental de un doctorado es contribuir a la investigación. La investigación para el desarrollo, ¿no? Para las políticas públicas, para entrar en el debate de repensar justamente procesos como el desarrollo, crecimiento económico dentro de la economía boliviana. Entonces, el objetivo fundamental es la producción de estas tesis de doctorado, que definitivamente no tienen que ser archivadas en la biblioteca, pero que tienen que ser efectivas contribuciones en temas estratégicos de la actual economía y sociedad boliviana, ¿no? En cuáles como les decía, temas que tienen que ver con la economía del desarrollo y con la globalización. Si vemos un poquito el
tríptico donde hemos resumido los contenidos. Sí. Lo que vemos ahí es que hemos hecho un ejercicio bien amplio, gracias, sí, bien amplio para tratar de identificar qué temas desde la teoría y desde las herramientas de la metodología tienen que ser profundizados para efectivamente proveer de estas herramientas analíticas a estos doctorantes. El objetivo final nuevamente es su tesis doctoral, pero lo que queremos hacer es proveerles las herramientas de análisis teórico actuales, entrar en los actuales debates de estos temas y también entrar en temas de la metodología de la investigación, ¿no? Todo en el actual contexto donde tenemos la inteligencia artificial, donde tenemos ya un amplio espectro de formas de buscar literatura y de sistematizar la información, etcétera, ¿no? ¿Cuándo se inicia el doctorado? El doctorado se inicia el 27 de febrero del próximo año. Estamos ya recibiendo inscripciones, va a haber un periodo de entrevistas con los postulantes, los vamos a entrevistar personalmente, queremos ver cuáles son sus objetivos, ¿no? Cómo ellos quieren enfrentar este reto que entiendo que se necesita también ideas, por lo menos ya ejes de investigación en los que se... Exactamente, pero bueno, esta es la segunda vez que estoy coordinando este doctorado. La anterior versión he coordinado y creo que en Bolivia el problema no es que no hay postulantes con muy buenas ideas de investigación. En realidad no ese es el problema. Yo estoy completamente convencida que sí tenemos la posibilidad de hacer un programa de doctorado porque hay profesionales que quieren seguir investigando, que quieren incrementar sus conocimientos, que están deseosos de entrar en estos debates. Y por eso creo que el CIDES se ha puesto como misión seguir adelante con este programa, ¿no? Porque hemos tenido muy buenos resultados. El problema llega cuando tienen que hacer la tesis doctoral, que ya es un proceso un poquito independiente, ¿no? Entonces ya la persona tiene que independientemente buscar, organizarse en términos de tiempo, ser muy disciplinada, etc. Entonces, en cada versión lo que nosotros tratamos de hacer es acompañarlos lo más que podamos hasta que ellos puedan concluir esta etapa, porque nuevamente tenemos cursos muy interesantes, los estudiantes, los doctorantes se entusiasman, tenemos docentes del propio CIDES bolivianos, pero también tenemos invitados de universidades extranjeras como resultado de los acuerdos que tiene el CIDES con estas universidades. Tenemos un acuerdo con la Universidad de Berlín, tenemos otro acuerdo con el CECHIMEX de la UNAM de México. Entonces tenemos profesores muy interesantes que vienen y dan los módulos, ¿no? Pero nuevamente el desafío es tomar todas estas perspectivas teóricas y metodológicas y poder diseñar un trabajo de investigación y así efectivamente contribuir en la producción de conocimientos, en los debates y en la construcción de políticas públicas, que es el final. Para el final, los interesados, ¿dónde pueden acudir? Me imagino que en la página debe estar y otros lugares. Sí, tenemos toda la información en la página web del CIDES. También pueden llamarnos al CIDES o buscarme a mí también, Elizabeth Jiménez. Estoy ahí, soy docente titular a tiempo completo, estoy en el CIDES. Y lo último que quisiera añadir, aprovechando la oportunidad, es que lo que hemos pensado en el CIDES, que para un programa de doctorado es importante, es tener convenios también con universidades extranjeras, con proyectos, ¿no? Tenemos un convenio muy interesante a través de este programa Erasmus Plus, que es efectivamente para fortalecer las capacidades de formación en educación superior. Entonces tenemos un convenio con ellos y a través de este convenio vamos a tener docentes también que vengan a dar clases sobre macroeconomía. Este es el convenio. Tenemos otro convenio con la Universidad Libre de Berlín y vamos a hacer una escuela de verano con ellos sobre extractivismo, desarrollo sostenible. Y a través de estos convenios, los doctorantes van a tener la posibilidad de articularse con estas universidades, de poder tener asesores en estas universidades, ¿no? Eso es lo que nos interesa y felizmente hemos podido lograr. Así que yo creo que es una oferta muy, muy interesante para aquellos que quieran hacer este programa y tener un doctorado.
Muy bien, muchísimas gracias Elizabeth por la gentileza. Hemos hablado y hemos podido conocer de este doctorado con la doctora Elizabeth Jiménez. Es el doctorado multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo que ofrece el CIDES de la UNSA.